Abra su Biblia en esta noche en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta noche he titulado este mensaje con el nombre de ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y sabemos que conocer la voluntad de Dios en diversas situaciones se ha convertido en un problema para muchos creyentes, especialmente cuando no conocen o no usan correctamente la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo conocer la voluntad de Dios. No es extraño escuchar a hermanos como estos decir, por ejemplo, voy a poner una señal a Dios. Si Antonio va vestido de blanco es porque él será mi esposo, o si amanece lloviendo será una señal de que me conviene hacer este negocio. Pero la Escritura no menciona nada de esto. La vida del creyente en especial está llena de elecciones. Elegir con quién casarse, por ejemplo, hacer un negocio, vender el automóvil, comprar muebles, viajar, elegir un empleo, entre otros. Si tenemos dudas sobre la voluntad de Dios en nuestras decisiones, necesitamos apelar a la palabra de Dios. ¿Qué dice ella al respecto? La carta a los Romanos capítulo 12, verso 2 nos habla de dos tipos de contenidos o cosmovisión, el mundo y la palabra de Dios. Con respecto a aquel, Primera de Juan dice que dicho contenido es pasajero, lo cual da a entender que no tiene sentido o razón de ser. Quien tiene su mente llena de este contenido efímero y vano es enemigo de Dios. Dios es totalmente opuesto al mundo. Y aquí la palabra mundo equivale a sistema de valores y sus deseos. Es por esta razón que Pablo escribe, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí hace alusión a nuestro mundo actual, al mundo actual si queremos remitirlo a nuestro presente y también al presente en aquel entonces. El término conforméis aquí es intercambiable con la palabra amoldar, en un sentido de un objeto que da forma a otro más débil. Así, tenemos el molde para hacer bloques, gelatina y otras, perdón, y tortas. Todas ellas obtendrán la forma según el molde que se les aplique. El molde del que habla Pablo aquí es el mundo. Advierte, no amolden su estilo de vida de acuerdo al mundo. En otras palabras, no permitas que, que tu entendimiento sea el resultado del molde del contenido de este mundo. Contrario a esto, Pablo escribe, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos ya no del mundo, sino a través de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿a qué renovación se refiere Pablo? Se refiere a la renovación mediante la palabra de Dios. Nuestra mente estaba atiborrada del contenido viejo y ahora en Cristo debemos renovarla con la verdad de Dios. Esto significa sacar todo concepto, todo sistema, toda filosofía, toda afirmación propio del mundo en que vivimos para permitir que nuestro disco duro se llene de la nueva información. Esto es la palabra de Dios. Y que por ella ahora vivamos, sintamos, pensemos, proyectemos y nos comportemos. Por ejemplo, si antes creías que debías disfrutar la vida todo lo posible que fuera, bebiendo en fiestas, rumbas, sexo, antes que llegaras a viejo, hoy rechazas tal creencia y te arraigas en las escrituras que dicen Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Este pensamiento es muy común entre los jóvenes que dice, uno le dice al otro,
Aprovecha la vida ahora que eres joven. Haz todo lo que necesites hacer, lo que debas hacer, o lo que tu corazón te dicta. Aprovecha, baila, rumbea, busca el sexo, disfrútala todo lo que puedas, ahora que eres joven. Pero las escrituras nos dicen algo contrario a eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando ya tengas una edad que haya pasado los 40, los 50, los 60, los 70, pues tal vez tus energías han disminuido, tus ánimos han disminuido y entonces no vas a tener la misma disposición, la misma fuerza, los mismos ánimos para acercarte a Jesús. Y no hay algo más hermoso que llegar a edades superiores en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de renovar nuestras mentes con la palabra de Dios? O lo que es lo mismo, permitir que el molde de nuestras mentes sean las escrituras. Pablo lo expresa claramente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma de conocer la voluntad de Dios en lo que hacemos es que pensemos como Él piensa, interpretemos la realidad como Él la interpreta, que consideremos la moral, la ética como Él la considera, la interpreta, y que en ese orden actuemos. En consecuencia, las decisiones que tomes, como elegir un esposo, esposa, vender un automóvil, elegir un empleo, serán también la voluntad de Dios, por cuanto tu pensamiento es paralelo al de Él. Entre tanto, que si tu mente aún no está renovada y en ciertas áreas de tu vida tu conducta está en función de contenidos del mundo, vivirás confundido y en amargura, sin conocer la voluntad de Dios. Una persona que no ha muerto en su totalidad a su yo no puede conocer la voluntad de Dios. Una persona que aún ama las cosas de este mundo no puede conocer la voluntad de Dios porque aquel es un contenido diferente al contenido de Dios. Si tú no has entregado toda tu vida, no te has rendido a Dios, a su palabra, no puedes conocer su voluntad. La Biblia dice que cuando tú intentas seguir a Jesús, pero también intentas seguir al mundo, eres un adúltero. Y dice que las personas que aman al mundo son enemigos de Dios, porque el contenido del mundo es rechazado por Dios. Si aún tú obedeces en cierta manera a tu yo, a tus principios, y aún te riges por ciertas normas o sistemas de valores creados de ti mismo o de este mundo, entonces nunca podrás conocer la voluntad de Dios. Recordemos que pensar como el mundo es pensar opuesto a Dios. Pensar como el mundo es constituirse enemigo de Dios. Entonces, el contenido que tú sigas de Dios tiene que ser seguido en un 100%. ¿Pueden dos personas asentar un mismo propósito si no están de acuerdo? ¿Será que dos personas podrán caminar hacia un mismo sentido, hacia un mismo propósito, una misma meta, si no están de acuerdo? Si tú no estás de acuerdo con Dios en cuanto al mismo contenido, al mismo molde, no podrás conocer su voluntad en tu vida. Así, querido hermano, querido amigo que me escuchan esta noche, existen dos tipos de contenidos o dos tipos de cosmovisión, y es usted quien elige por cuál de ellos dejar moldear su mente, o sea, su forma de pensar para actuar. Jesús te invita a transformar tu mente con la palabra de Dios. Y a propósito, que la palabra transformar equivale a metamorfosis, como el de la oruga que se transforma en mariposa. La palabra de Dios debe transformarnos para actuar consecuente al pensamiento de Cristo y disfrutar de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.